Vamos a resolver un ejercicio de progresión aritmética. El tercer término de una progresión aritmética es 11 y el sexto término es 23. Determinar el término general, el decimoquinto término, el término 50. Vamos a escribir la progresión y la suma de los 20 primeros términos. Término general. El término general no es más que una simple fórmula. Es una fórmula que nos va a permitir calcular cualquier término de la progresión que esté en cualquier posición. Para calcular el término general necesitamos de dos valores, del primer término y de la diferencia. Pero el primer término no disponemos y tampoco de la diferencia. Lo que sí disponemos es del tercer término, que es 11, y del sexto término, que es 23. Entonces, con estos valores, vamos a determinar primeramente la fórmula del término general, que dice que el término general es igual al primer término más el número de términos menos 1 por la diferencia. Pero en este caso no tenemos ni el primer término ni la diferencia, no hay. Por consiguiente, cuando se presenta este tipo de ejercicios, vamos a asumir que el primer término es el primer número que se da en la menor posición y el último término es el de la mayor posición. Entonces, la fórmula va a cambiar de esta manera. A sub n es igual a, en vez del número 1, le vamos a poner una letra k. De tal manera que k va a representar cualquier número, más n menos igual. Vamos a ponerle una k. Este es el valor que va a cambiar en cada una de las posiciones. ¿Ya? Entonces acá vamos a tomar muy en cuenta. Cuando no nos den ni el primer término ni la diferencia, la fórmula que vamos a utilizar es con la letra k. Entonces tendremos que a sub n, o el término general, es igual al a sub k. En este caso disponemos del a sub 3, que es 11, más n. Vamos a considerar que el último término es el sexto término, que es 23. Entonces aquí ya podemos también de una vez escribir el número 23, que va a ser igual a sub k, que es el a sub 3, 11, más n, es el término general, que en este caso conocemos, sí, es el número 6. Vamos a considerar que este es el último término. 6 menos, ¿cuánto es k? Vemos que k, en este caso, k había sido el a sub 3, que es 11, entonces k va a ser el número 3, por la diferencia. ¿Sí? ¿Por qué el 3? Porque es a sub 3, que es el que conocemos, y la k es el subíndice del término. Entonces, ahora sí tenemos que 23 es igual a 11 más 6 menos 3, 3d. Como el 11 es un número positivo, le voy a pasar al otro miembro, como cambiando el signo, ya que debo despejar la letra d. Tenemos una sola variable para despejar, quedándome 23 menos 11 es igual a 3d. Pero como debo calcular la diferencia, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este 3 que está multiplicando, le voy a pasar a dividir acá. Y me quedaría 23 menos 11, 12. 1, 3, 2, 1 de 2, 1. 12 es igual a 3d. Entonces, la diferencia ha sido igual a 12 dividido para 3. La diferencia ha sido igual a 4.
Ya hemos obtenido un primer valor, la diferencia igual 4. A ver qué pasó aquí. Vamos a ponerle bien. Diferencia igual 4. ¿Ya? Ahí estamos. Una vez que ya tenemos la diferencia, entonces ahora vamos a calcular, ya tenemos la diferencia que ha sido 4. Ahora vamos a calcular el término 1. Para calcular el término 1, ahí sí partimos de la primera fórmula. Vamos a pasarle para acá y nos quedaría a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Ahora sí tenemos que calcular el a sub 1, entonces por eso ya le ponemos el a sub 1. Y para eso hacemos a sub n, que es el a sub 6, que es el último término, 23 es igual a sub 1, no conocemos, es lo que vamos a calcular, más el número de términos, habíamos dicho que es 6, menos 1, por la diferencia que ya calculamos, que es 4. Nuevamente tenemos una sola variable, que es a sub 1. Vamos despejando el paréntesis. 23 es igual a a sub 1 más 6 menos 1, 5 por 4, 20. Entonces, el a sub 1 debemos despejar. Por consiguiente, este 20 que está sumando pasa al otro miembro a restar. 23 menos 20 es igual a sub 1. Ordenando quedaría que a sub 1 es igual a 23 menos 20, 3. Es decir, que el primer término de nuestra progresión ha sido el número 3. Ya tenemos la diferencia y el primer término. Una vez que ya tenemos tanto la diferencia como el primer término, entonces ya podemos continuar con la fórmula del término general. Entonces dice la fórmula del término general. Recién hemos calculado el primer término y la diferencia necesarios para calcular la fórmula del término general. Recordemos que el término general es una simple fórmula. Entonces, con estos valores ya calculados, escribimos la fórmula del término general. Vamos a calcular entonces, ahora sí, el término general. Repito, el término general es una fórmula que nos va a permitir calcular cualquier término de una progresión. Entonces, partimos de la fórmula del término general. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces, el a sub n va a ser el término general que vamos a calcular, por consiguiente va a ser la incógnita. A sub n es igual a sub 1, ya tenemos aquí el 3, más n es la incógnita, porque puedes tomar n cualquier posición, cualquier número del término, n menos 1 por la diferencia es 4. Entonces, como ya tenemos estos datos, vamos a sacar los paréntesis y nos quedaría que el término general es igual a 3 más n menos 1. Si podemos observar, tenemos un paréntesis que debemos despejar. Entonces, este número vamos a multiplicar por la n, es decir, propiedad distributiva. Y nos quedaría más 4 por n, 4n, primero los signos, más por más. Luego, de la misma manera, vamos a multiplicar el 4 por el menos 1. Y de igual forma, el signos, menos por más, menos, 4 por 1, 4. Entonces, ahora sí ya tenemos la fórmula del término general, que es igual. Siempre vamos a colocar primero el valor que tiene la variable 4n y obtenemos términos semejantes. 3 menos 4 menos 1. Entonces, ahora sí, hemos determinado ya la fórmula del término general, que es esta. Con esta fórmula vamos a responder las siguientes preguntas.
Vamos a retroceder para ver qué nos pregunta. Nos pregunta el 15º término. Como en la fórmula general la n es la incógnita, entonces ahora la n va a ser el 15º término, es el 15. Por consiguiente vamos a buscar el a sub 15, va a ser igual a 4 por 15 menos 1. Entonces el 15º término va a ser igual 4 por 15 nos da 60 menos 1. El 15º término va a ser 59. Entonces con esto queda calculado el 15º término, 59. Pero también nos pide el siguiente literal. Retrocedamos para leer. El término 50 nos pide. Vamos a observar el término 50. Entonces ahora n es igual a 50. Entonces, igual que el caso anterior, a 50 va a ser igual a 4 por 50. Aplicamos la misma fórmula del término general. 4 por 50 menos 1. Entonces el término 50 va a ser igual a 200 menos 1. El término 50 ha sido igual a 199. Con lo cual tenemos ya respondidas esas dos preguntas. El término 50, a ver, vamos a ponerle bien. Ya tenemos el término 59 y el término 50. Pero podrían preguntarse, ¿cómo sabemos que está bien determinada la fórmula del término general? Para eso entonces nosotros vamos a escribir la progresión y vamos a calcular cualquier número conocido. Entonces, el siguiente punto decía escribir la progresión, ¿sí? Porque ya hicimos el término 50, ahora nos falta escribir la progresión. Vamos a escribir la progresión. Una vez que conocemos el término 1, que es 3 y la diferencia 4, es fácil escribir la progresión. Entonces nos quedaría que nuestra progresión es la siguiente. Vamos a escribir progresión. ¿Ya? Esta progresión es el primer término, 3 y la diferencia 4. Quedaría 3 más 4, 7, más 4, 11, más 4, 15, más 4, 19, más 4, 23, más 4, 27 y así sucesivamente se iría hasta el infinito. Recordemos que una progresión aritmética es aquella que se obtiene sumando al anterior un número fijo o restando del último menos del anterior para obtener un valor que se llama diferencia. Pero como aquí ya conocemos la diferencia, lo único que hacemos es ir sumando. Ahora sí, aplicando la fórmula del término general que tenemos acá arriba, vamos a calcular, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, el sexto término. Entonces vamos a calcular el sexto término. Calcular el sexto término. ¿Ya? Vamos a calcular el sexto término. Entonces, vamos a sub n es igual a 4n menos 1. Esta era la fórmula del término general. ¿Sí? Es la fórmula del término general. Entonces, este es el término general. Término general. Es este. ¿Ya? Entonces, ahora sí.
Como vamos a hallar el sexto término, vamos a hallar el a sub 6, que es igual a 4 por 6 menos 1. Entonces el sexto término ha sido 4 por 6, 24 menos 1. El sexto término ha sido 23. Vamos viendo y poniendo la ubicación de los números. Es el a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6. Mire, el a sub 6 ha sido 23. Y 23 tenemos aquí, el a sub 6, 23. Con lo cual queda demostrado que está bien calculado la fórmula, la fórmula del término general. Y finalmente vamos al último literal, suma de los 20 primeros términos. Para la suma de los 20 primeros términos, entonces necesitamos, ¿no? Vamos a poner aquí, suma de los 20 primeros términos. Suma de los 20 primeros términos. ¿Ya? Para la suma de los 20 primeros términos tenemos dos fórmulas. La primera fórmula es cuando conocemos el primer término y la diferencia. Entonces la fórmula sería la suma de los n términos es igual a, vamos a poner una línea de fracción, ¿a qué es igual? A n sobre 2, esta la hicimos muy grande, vamos a borrarle. Vamos a hacer una línea no muy grande. N sobre 2 que multiplica al primer término más n menos 1 por la diferencia. Y cerramos el corchete. Esto es cuando conocemos el primer término y la diferencia. Cuando conocemos el primer término y el último término, aplicamos la fórmula S sub n es igual a n sobre 2 que multiplica a sub 1 más a sub n. A sub 1 más a sub n. Pero en este caso, en este ejercicio, nosotros conocemos el primer término y la diferencia. Por consiguiente, vamos a aplicar la primera fórmula. Entonces necesitamos como datos el primer término. En este caso ya habíamos calculado, el primer término es 3 y la diferencia 3 más 4 es 4. El primer término es 3 y la diferencia es 4. Entonces aplicamos la fórmula y decimos, la suma de los 20 primeros términos es igual al número de términos, que en este caso es 20 sobre 2, que multiplica al doble, a ver, aquí es el doble del A1 más n menos 1 por la diferencia. Entonces aquí hay un error, aquí es el doble, sí, yo me he equivocado, aquí es el 2, el doble, sí. Entonces ahora sí, la suma de los 20 primeros términos es igual 20 para 2 a 10 que multiplica al doble del primer término, que es 3. A ver, vamos a ponerle bien esto. El primer término es 3 más n es 20, porque es la suma de los 20 primeros términos, menos 1 por la diferencia, que es 4. Entonces tenemos que la suma de los 20 primeros términos es igual 10 que multiplica 2 por 3, 6,
más 20 menos 1 nos da 19. Multiplicamos 19 por 4 y nos da 76. Entonces la suma de los 20 primeros términos ha sido 10 que multiplica a 76 más 6 que nos da 82. Por consiguiente, la suma de los 20 primeros términos ha sido 820. De esta manera, terminamos el presente ejercicio.